Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora ya empezamos con la clase, a medida que vayan entrando. Voy a poner el texto para que... ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahí está. ¿Ya está fijado? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo dolor de cabeza llamado Guía 4 de presión. ¿Sí? Seguramente están todos ya un poco enloquecidos con la guía nueva y con los temas que se tocan en ella. Hoy vamos a empezar a hacer como este, una pequeña introducción a lo que es la presión en sí, como definición, digamos, como una micro teórica, y después ya nos vamos a meter a ver algunos ejemplos y algunas cosas interesantes para y ya resolver algunos de los problemas que seguiremos resolviendo en el día de mañana, ¿sí? Es decir, hoy empezamos el tema, vamos a ver hasta dónde llegamos con la guía y mañana lo seguimos, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es qué es la presión, ¿sí? Es decir, yo acá anoté, presión, ¿qué es la presión? Normalmente uno está acostumbrado, o mejor dicho, hemos visto cosas eh, con las guías anteriores referidas a cosas que se miden, ¿sí? A eso se le llaman magnitudes. Cuando uno habla de magnitudes, precisamente está hablando de cosas que se pueden medir. Digamos que es como si fuera un número que el lado tiene sí o sí una unidad. 1 kilo, 2 metros, 3 litros. Eso es lo que llama una magnitud. En el caso de la presión también es una magnitud, lo que estamos midiendo, pero que surge de la combinación de dos magnitudes diferentes. Es decir, para que tengan un ejemplo de a qué me refiero. Cuando uno, por ejemplo, mide la velocidad con que viajábamos antes de la pandemia a un lugar, por ejemplo, Buenos Aires. Y decíamos, fui en un auto que fue a 120 kilómetros sobre hora. Ahí estoy combinando dos magnitudes. Una magnitud de distancia, que es el kilómetro o de longitud, y otra magnitud que es de tiempo. O sea, uno habla de que la velocidad es la cantidad de distancia que yo recorro en función del tiempo. Estoy combinando dos magnitudes. Con la presión pasa algo así. Cuando uno habla de presión, una especie, digamos, de definición del libro, ¿sí? Sería fuerza que ejerce un sólido, líquido o gas sobre una superficie. Es decir, la presión es la combinación de una fuerza, medida con alguna unidad de esa fuerza, aplicada sobre una determinada superficie, ¿sí? Fuerza sobre superficie. Eh, Cuando uno tiene que pensar en presión, tiene que pensar que, bueno, que uno hace más presión cuando hace más fuerza. Pero también tiene que pensarlo que esa fuerza se va a desparramar o se va a repartir en una determinada superficie, ¿sí? Y esto me da una idea de que va a variar el valor de esa presión en función de estas dos cosas, o sea, tanto de la fuerza como de la superficie. Es decir, imagínense esto. Voy a la playa, yo digamos, ya tenía una cierta obesidad, ahora obviamente por culpa de la pandemia tengo un poquitito más también. Estoy pesando unos 80 y largo de kilos, ¿sí? Voy a la playa y voy con ojotas. Las ojotas tienen una superficie plana en la cual reposa todo mi peso. Cuando yo piso la arena, mi pie se va a hundir hasta un cierto lugar, digamos, en la arena, debido a ese peso que tiene mi cuerpo, 80 y pico de kilos, 80 y largos, sobre la superficie de la ojota. ¿Se va a hundir en la arena? Sí, se va a hundir un poco el pie, o mis pies. Ahora supongamos que yo en lugar de ir con ojotas a la playa, muy graciosamente me hago el chistoso y me pongo un par de zapatos de taco aguja. ¿Sí? El peso mío es el mismo. Es decir, yo voy a seguir pesando 80 y pico de kilos, pero ahora la superficie que tiene la suela de ese zapato taco aguja es mucho menor. Es decir, el taco aguja, yo pongo el ejemplo de taco aguja porque precisamente la superficie del taco es muy pequeña, la superficie de la parte delantera también es bastante reducida. Entonces, cuando yo ponga mi peso en la arena, en la misma arena de la misma playa, pero todo mi mismo peso repartido en una superficie menor, lo que me voy a encontrar es con que mi pie se va a hundir más en la arena. ¿Sí? Es decir, ¿qué fue lo que cambió? Si yo hablo de que la presión está definida a partir de dos magnitudes, una que es fuerza y otra que es superficie, la fuerza, que es mi peso en este caso, es la misma.
Lo que sucedió es que lo que hice fue reducir la superficie. Si este número de acá abajo es más chiquito y este se mantiene igual, la cuenta, cuando yo hago la cuenta entre estos dos, me da una presión más alta. Vamos a poner el ejemplo al revés, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo al revés. Cuando yo camino por la nieve, supongamos que voy caminando simplemente con un par de zapatos bien abrigados para no tener frío, mis pies en la nieve se van a unir hasta cierto grado, hasta cierta profundidad, ¿sí? Posiblemente si perdón, arena no, me cambiamos de escenario, nieve. Si la nieve está muy blanda, mis pies se van a hundir mucho, mis piernas incluso van a llegar quizá a enterrarse en la nieve blanda. Ahora, yo puedo hacer lo contrario a lo que hice con el ejemplo de la playa. Ustedes habrán visto que existen como una especie de aparatos, tipo como una especie de raquetas, que se colocan en los pies para precisamente pisar en la nieve blanda y no hundirse. ¿Cuál es el truco que apliqué ahí? El mismo que dijimos para la arena, pero al revés. Es decir, voy a volver a cambiar a la otra cámara. La fuerza, que es mi peso, sigue siendo la misma, pero ahora aumenté la superficie. Aumentar la superficie significa que ahora, como este número es más grande, el resultado que me da acá de la presión es un número más chico. O sea, si esto es 1 y esto es 1, el resultado es 1. Si esto es 1 y esto es 2, me da 0,5. Si esto es 1 y esto es 10, me da 0,1. Es decir, a medida que voy aumentando el valor del número de acá abajo, el número resultante, el cociente entre estos dos, me va dando más chico. ¿Sí? Entonces el resultado final que yo estoy teniendo es que siempre aplicando la misma fuerza, si yo varío la superficie, si la expando, la presión disminuye. Si la achico, la presión aumenta. Lo mismo, si yo mantengo la superficie constante, y ahí es más fácil de entender el ejemplo, no es lo mismo que yo pese 50 kilos que pese 90. Para el caso de la nieve o para el caso de la arena lo mismo. Es decir, la presión que yo estoy ejerciendo es mayor o menor en función de la fuerza que yo estoy aplicando. Pero quiero que entiendan el tema de la superficie para que vean que ahí la proporcionalidad respecto a la superficie que tiene la presión es inversa. Es decir, cuando más superficie, menos presión. Cuando menor superficie, más presión. Cuando uno sube, el otro baja. ¿Sí? Eh, es algo, digamos, que a veces que les cuesta entender. O sea, las proporcionalidades directas no les resulta dificultoso comprenderlas, pero las inversas sí como concepto mental. ¿Sí? Entonces, como ejemplo de lo que sería la presión, yo puse la suela del zapato, peso, sobre el piso. Es una forma de un sólido ejerciendo presión en una superficie. También podemos pensar en un gas que está disperso dentro de un tanque, por ejemplo el tanque de GNC que puede tener un auto. Esto lo vamos a ver en la guía número, perdón, yo puse acá mal los números, perdón, esperen que corrijo. Lo vamos a ver en la guía número 5. ¿Sí? Perdón, estoy diciendo mal. Esto lo vamos a ver acá, en la guía número 4. Estaba bien puesto y yo me acabo de confundir, perdón. Esto lo vamos a ver ahora en la guía número 4. Lo que tiene que ver con gas en algún recipiente, o sea, la presión generada por gases, ¿sí? Eso es lo que corresponde a la guía 4. Ojo, que ese recipiente o ese tanque pueden ser mis pulmones, ¿sí? Y vamos a ver alguna cosa sobre el final de la guía de eso. O sea, gas en un tanque, como habíamos visto el ejemplo del GNC, lo vemos en la guía 4. Otro ejemplo de presión sería, por ejemplo, la sangre en nuestro sistema circulatorio, es decir, un líquido aplicando presión en una superficie. Ese caso o ese tipo de cosas lo vamos a ver en la guía número 5, en la guía que sigue. O sea que lo que vamos a ver ahora es presión generada por gases. O sea, el tema presión lo vamos a desplegar en dos guías diferentes, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se mide la presión? ¿Cómo se puede medir la presión? Se puede medir de muchas maneras diferentes. Hay muchas unidades. Las unidades se fueron desarrollando precisamente en función de si era la presión generada por un gas en un recipiente, un líquido en un recipiente o simplemente un peso desparramado en una superficie. En realidad todas las unidades tienen sus equivalencias, ¿sí? Porque todas miden presión y la presión siempre es una fuerza sobre una superficie. Lo que pasa es que en su momento fueron desarrolladas en función de lo que llaman los sistemas métricos y en función de cómo fue desarrollado la experiencia con la cual se desarrolla la unidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que hay una de las unidades que se llama torr o milímetro de mercurio. Es la unidad que comúnmente se utiliza cuando uno mide presión arterial, ¿sí? Cuando uno, digamos, toma la medición, ¿cuánto tenés de presión? Y normalmente se dice que yo, por ejemplo, 13,7, ¿sí? 13,7 en realidad, bueno, le quitaron un 0, es 130/70.
y es en realidad medido en milímetros de mercurio, ¿sí? O torr, se lo llama de las dos maneras. Torr es un homenaje a Torricelli, que es el que hizo la experiencia original para demostrar que existía la presión atmosférica ya por la época del Renacimiento, y que precisamente diseñó cómo medir la presión a través de los milímetros de mercurio en una columna de mercurio de 1 metro de alto, ¿sí? Por eso se habla de milímetro de mercurio o Tor en homenaje a Torricelli, ¿está? Bueno, esa es una de las unidades. O mejor dicho, vamos a considerar algunas unidades. Una es el pascal. Otra es, como decíamos recién, el milímetro de mercurio o Torricelli. Otra posibilidad es medirlo en atmósferas, ¿sí? Ya vamos a definir un poquito más qué es eso. Y después hay algunas unidades derivadas. Por ejemplo, hectopascales. Hectopascales, ¿qué quiere decir? El prefijo hecto significa 100. O sea, cuando uno habla de un hectopascal, está hablando de que esto son 100 pascales. ¿Por qué se usa el hectopascal? Porque el pascal en sí, como una unidad, es una unidad bastante pequeña. El pascal se corresponde con lo que se denomina el sistema métrico legal argentino y es equivalente a un newton, que es una unidad de fuerza del sistema métrico, por metro cuadrado, ¿sí? Esta unidad es como que resulta chiquitita. Entonces, como resulta chiquita, directamente trabajan con un mínimo de 100 veces esa unidad, ¿sí? Hectopascales. A alguno por ahí la palabra hectopascales le puede sonar de cuando en la radio o en algún otro lugar les dicen cuánto vale la presión atmosférica. La presión atmosférica, digamos, como hago el chiste siempre, cuando los dinosaurios caminaban por las calles y yo era chico, se medía en milímetros de mercurio. Pero ahora ya desde hace bastante tiempo, por una cuestión de lo que es el sistema métrico legal argentino, CIMELA, se está utilizando el hectopascal. Entonces cuando nos dicen la presión atmosférica, nos la dicen medida en hectopascales. ¿Sí? Bueno. Entonces hay varias unidades. Algunas son unidades desarrolladas de por sí y otras que son lo que llaman unidades derivadas. Siempre se corresponden a cosas relacionadas con esto, como vemos acá. Una unidad de peso dividido, perdón, de fuerza dividido una unidad de superficie, ¿sí? El milímetro de mercurio también sería algo desarrollado con eso, ¿sí? No, Sabri, visibilidad no es 1017 hectopascal, la visibilidad te la dicen en kilómetros. La presión atmosférica te la dicen en hectopascales, no te confundas, ¿sí? Son dos cosas, son dos datos del tiempo que suelen darlos juntos, pero la visibilidad es otra cosa, ¿sí? Bueno, la visibilidad sería a cuántos kilómetros podés ver en función de cuán claro está el cielo. Bueno, vamos a ver, la presión, cuando uno habla de gases, ¿sí? Vamos a hablar de esto. Cuando uno habla de presión en gases, tiene que relacionar ciertos parámetros que van a influenciar sobre cómo es la presión que genera ese gas. Es decir, cuando uno habla de, supongamos, infla un globo, ¿sí? El aire que está, el gas que está dentro de ese globo, ¿sí? Genera una presión adentro de la superficie de goma que tiene ese globo, ¿sí? Esa presión puede aumentar o disminuir en función de determinadas circunstancias. Supongamos que ya está, yo el globo lo inflé y lo tengo cerrado, ¿sí? Ahora, cuando yo a ese globo lo inflé, el aire que yo le metí adentro estaba a una determinada temperatura. Y el globo tiene un cierto tamaño, es decir, tiene un cierto volumen, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos dos parámetros para medir o para relacionar en cuanto a lo que es la presión. La temperatura del gas y el volumen que ocupa. Si yo hago la experiencia de tomar ese globo y meterlo adentro de una pileta me refiero a una pileta de natación, ¿eh? O sea, una pileta que tiene, supongamos, 2 o 3 metros de profundidad. El globo, cuando está arriba, en la superficie, tiene un cierto tamaño, pero a medida que yo voy sumergiendo ese globo y me lo voy llevando hacia el fondo de la pileta, lo que yo observaría es que el globo se achica. ¿Por qué se achica el globo? Porque de afuera el agua también hace presión y lo achica. Cuando vuelvo a la superficie, se va a expandir de nuevo. Es decir, hay una expansión y una dilatación de ese gas ahí adentro. ¿Hasta cuándo se comprime o hasta cuándo se dilata? El gas se comprime o se dilata para equiparar otra presión. ¿Cuál es esa presión? La que está fuera del globo. Es decir, hay como una condición de equilibrio. La presión que ejerce el globo de adentro hacia afuera es igual a la presión que ejerce el aire que está alrededor del globo. Estoy hablando acá, ¿no? El globo que tengo, supongamos, imaginariamente entre mis manos.
a la presión que ejerce el aire que está alrededor del globo sobre el globo. Si no, es muy sencillo. Si no hubiera tanta presión, el globo se expandiría más. Es decir, cuando yo lo meto a la pileta y voy al fondo, ¿por qué se achica? Porque de vuelta, la presión del gas adentro, no hay una implosión. Implosión que sería explotar hacia adentro. No mezcles cosas que no estoy hablando. Cuando uno mete entonces el globo adentro del agua, el agua genera presión por fuera del globo y eso hace que se achique. ¿Hasta cuándo? Hasta que el gas, al comprimirse, al disminuir su volumen, aumenta la presión que está ejerciendo y termina equiparando la presión de afuera. ¿Sí? Hay otra posibilidad más. Supongamos que el gas que yo estoy introduciendo en el globo está caliente, no está a la temperatura ambiente. Ahí yo lo que observaría también es que el globo, la misma cantidad de gas que yo le metí a un globo a temperatura ambiente, cuando lo meto en otro globo que está el aire más caliente, se inflaría más. Es decir, la temperatura se relaciona con la presión en el sentido de que cuando más temperatura hay, más presión hay. Y acá vamos a esto que yo había puesto acá. Hay una relación, letra alfa griega significa directamente proporcional, es decir, cuando sube la presión, sube la temperatura, ¿sí? Es decir, yo un globo lo comprimo, se calienta. Hay una relación también directamente proporcional entre volumen y temperatura, es decir, cuando sube la temperatura, el volumen va a subir. Si yo caliento el globo, se va a expandir. Y por otro lado, hay una relación inversa entre presión y volumen. ¿Yo se acuerdan que les dije que cuando la presión en el fondo de la pileta era más grande, el volumen se achicaba? O sea, sube la presión, baja el volumen. La proporcionalidad, en los dos primeros casos decimos que es una proporcionalidad directa. Y en el tercer caso, una proporción inversa. Ojo, esto que yo estoy explicando acá, siempre es considerando que tengo la misma cantidad de gas. Es decir, en ninguna de estas situaciones que yo estoy considerando es que puse más o menos gas a medir o a ver qué pasaba con la presión y la temperatura. Obviamente que si yo pongo más gas en el mismo globo va a querer expandirse más o va a generar más presión, ¿sí? Es decir, siempre supongamos que tengo, no sé, supongamos 1 litro de gas. Si yo lo comprimo a ese gas, se va a achicar el volumen, ¿sí? Pero la presión va a aumentar. Si la presión aumenta, la temperatura también. Es decir, cuando yo comprimo un gas, se calienta. Cuando yo dejo que se expanda, se enfría. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes habrá utilizado un matafuegos. ¿Sí? Espero que nunca hayan tenido que hacerlo para tener que apagar un incendio. O en todo caso usarlo para jugar o algo así. Pero cuando uno utiliza un matafuegos, una de las cosas que se nota es que el matafuegos se congela, se enfría mucho. ¿Sí? También podemos eso notarlo, supongamos que tenemos un auto con GNC y salimos a la ruta. A la hora de ir a la estación de servicio a recargar el tanque de gas, si tocáramos el tanque de gas, veríamos que está muy frío, incluso hasta que ha condensado humedad, que está como mojado, ¿sí? Por ahí a alguno le pasó alguna vez que por dejar apoyada una valija contra el tanque de GNC se le humedeció la tela de la valija. Esto tiene que ver con que como el gas sale del tanque, se expande, absorbe temperatura, absorbe calor de alrededor para poder expandirse, por lo tanto, todo el calor, toda la temperatura, todo lo que está alrededor de ese gas se va a enfriar. Y ese enfriamiento trae como si fuera una heladera, es como que se condensa el agua, la humedad, como si fuera la humedad de la heladera, ¿sí? Eso es lo que ocurre con un tubo de GNC, o es lo que ocurre con... Ahí está, cuando en realidad, Ana Isabela, cuando vos usás un desodorante, si estás tirando desodorante un rato largo, vas a ver ya que el spray en la mano se te enfrió. ¿Sí? Vas a sentir por lo menos en la parte de arriba que está más frío. Eso significa que el gas que estaba a presión ahí adentro se expandió y su temperatura disminuyó. ¿Sí? Ahí tenemos la relación que hay entre uno y otro. Se aumenta el volumen, ¿qué pasa con la temperatura y todo eso? En todo caso, uno dice, pero uno aumentó y el otro bajó. Sí, pero porque absorbió temperatura alrededor para poder sostenerla, ¿sí? Es decir, es como que el gas, dice, cuando habla de volumen, en el caso de los gases, el volumen del contenedor. Bueno, yo estoy hablando por ahí de un contenedor que tiene un volumen variable. Cuando hablo de un globo, el volumen del globo puede variar, ¿sí? Otro ejemplo lo tendríamos cuando utilizamos, por ejemplo, una... Vamos a ver, no me di cuenta de tenerla acá a mano porque siempre hago la experiencia. Imagínense que tiene una jeringa de plástico descartable, ¿sí? Ustedes, supongamos que la jeringa la expanden hasta que está al borde, el émbolo de adentro está al borde de la jeringa, o sea, no se termina de descalzar, sino que está en la puntita, ¿sí? Uno puede moverlo eso y ¿qué es lo que está ocurriendo? El volumen de aire que está dentro de la jeringa va a variar, es decir, cuando tiro el émbolo para atrás,
se va a llenar de aire y el volumen adentro va a ser más grande. Cuando yo aprieto el émbolo, el volumen de ahí adentro se achica. Incluso tiene una escala y uno puede medir ese volumen, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que tiramos el émbolo para atrás y presionamos con el dedo la punta de la jeringa como para que el aire no pudiera salir. Y empezamos a apretar el émbolo de atrás, como queriendo descargar el aire que está ahí adentro. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta que a medida que vamos apretando, el volumen se va achicando, pero al mismo tiempo vamos a ver que acá en el dedo sentimos que hay como una fuerza que quiere tirar el émbolo para atrás. ¿Esa fuerza qué es? Es la presión que está haciendo el gas que no quiere que lo comprimamos. Es decir, cuando más fuerza yo hago de este lado, más fuerza hace el gas de este otro lado para que yo no lo comprima. ¿Sí? Es decir, yo le achico el volumen y la presión aumenta. ¿Sí? Es lo que yo les estaba diciendo recién. Hay una relación inversa entre volumen y presión. ¿Sí? Cuando yo esa jeringa la caliento, también va a hacer fuerza para expandirse. ¿Sí? Es decir, cuando yo aplico temperatura, obviamente no estoy aplicando fuego, sino calor como para que se caliente, también vería que es como que esa jeringa me haría más fuerza en el dedo. ¿Sí? Es decir, hay una relación directa entre estas cosas. Bueno, ahora, ¿cómo trabajamos esto pero a nivel fórmula? Bueno, acá yo la puse como una especie de fórmula condensada. Para un gas determinado, ¿sí? Podríamos decir que lo tengo con una presión, llamémosle presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Esto va a ser equivalente a lo que pasa con ese gas, siempre con la misma cantidad de gas, la tengo a una presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Es decir, esto por esto dividido esto me va a dar un número. Y es un número que es constante, por eso es igual al resultado de esto por esto por esto. Siempre obviamente con la misma cantidad de gas. Es decir, si yo tengo 1 centímetro cúbico de gas y lo tengo a una determinada presión y a una determinada temperatura, si yo, por ejemplo, comprimo ese gas, el volumen se va a achicar, pero va a aumentar la presión y va a aumentar la temperatura. Entonces, yendo acá, yo tengo un determinado volumen a una cierta presión y a una cierta temperatura. Si yo achico este volumen, estos dos números van a cambiar. Tal que cuando termine multiplicando esto por esto y lo divida por esto, me dé el mismo número siempre. Es decir, si yo cambio de volumen 1 a volumen 2 porque comprimí, también va a cambiar la presión y la temperatura. Esto por esto dividido esto me va a dar un número. Esto por esto dividido esto me va a dar el mismo número. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo cambio la cantidad de gas que tengo? Bueno, ahí la ecuación se vuelve un poquitito más compleja. Y voy a utilizar otra ecuación que es la que yo tengo acá abajo, que es la ecuación general de los gases, que empieza a tener algunos números que ustedes se agarran la cabeza y se complican, pero no tienen que asustarse. Lo vamos a explicar un poquitito detalladamente. La ecuación es esta que está acá. Si cambia la cantidad de gas, tengo que considerar la cantidad de moles de gas que va a estar ahí adentro, que es este número N. Entonces, presión por volumen, fíjense una cosita. Acá tengo presión y volumen. Si yo temperatura lo pasara para este lado, olvídense de esta mitad. Si temperatura lo mandara para este lado, sería como si estuviera acá. Y ahora, a esa temperatura la voy a multiplicar por el número de moles y por este número R. Este número R, no se preocupen, es un dato que siempre va a estar. Se llama constante universal de los gases. Y tiene este valor, por ejemplo, si la unidad es esta, o también acá aparece con otro valor, que es este de acá, si cambiamos la unidad. Es decir, puede ser expresada con distintas unidades y obviamente va a tomar distintos valores en función de sus unidades. Pero es un dato del problema, así que no se preocupen por el número R porque ese dato es como que está siempre. Simplemente hay que tener en cuenta para cuando uno tacha las unidades y que salga la unidad final de lo que uno está calculando. Y es un valor que va a estar en el problema. Eso no se lo preocupen, ¿sí? Pero de vuelta, tenemos presión, volumen, como siempre, número de moles, constante universal de los gases y la temperatura. Y acá viene un detalle interesante. La temperatura, acá la temperatura puede estar medida en cualquier temperatura. Es decir, yo puedo acá tener grado centígrado, grado Fahrenheit, grado Kelvin. Pero acá solo puedo utilizar grados Kelvin. ¿Cómo calculo los grados Kelvin? Son los grados centígrados a los cuales le sumo el número 273. Es decir, si yo tengo, supongamos en este momento, hay 10 grados en el ambiente, ¿cuántos grados Kelvin son? Y 10 más 273, o sea, 283 Kelvin. La pregunta es, ¿y por qué les complicamos la vida y le inventamos esto de que existen los grados Kelvin? Bueno, los grados Kelvin tiene que, o sea, el desarrollo de esta fórmula con los grados Kelvin tiene que ver
con los estudios que se hicieron en su momento, o con los estudios que hizo un investigador llamado Lord Kelvin, que estudiaba el estado gaseoso, ¿sí? Vamos a cambiar. Lord Kelvin, yo acá noté, parece el nombre de un perfume viejo, ¿no? Como si fuera vieja lavanda Fulton, o no sé, Lord Cheselin o esas cosas. Pero es un chiste de viejo eso. Bueno, resulta que Lord Kelvin lo que había investigado era lo siguiente. Él había hecho un montón de gráficas donde graficaba el volumen de los gases en función de la temperatura. Entonces él había visto que... A ver, vamos a ajustar el foco. Ahí está. Resulta que él había visto que para distintos gases el volumen, como habíamos dicho, tiene relación con la temperatura y va aumentando, ¿no? De distinta manera con una curvatura diferente para cada gas, ¿no? Perdón, curvatura no, con una pendiente diferente para cada gas. Entonces yo puse acá de ejemplo 5 gases diferentes, ¿no? Que a medida que el volumen va aumentando, la temperatura también, ¿sí? O sea, mejor dicho, yo voy aumentando la temperatura del gas y el se va expandiendo y su volumen va aumentando. Ahora, él le llamó mucho la atención que todas las rectas se verían como una especie como en abanico, ¿no? Entonces él se le ocurrió prolongar hacia atrás, por debajo, por abajo, digamos, o más allá, digamos, de esta recta, prolongar todas esas rectas hacia acá, y vio que todas las rectas se terminaban cortando en un punto. Bueno, yo acá no me salía muy bien el dibujo, y ese punto era 273 grados bajo cero. Esto es un punto medio extraño porque a medida que uno va yendo para atrás, obviamente el volumen es como que se está achicando. ¿Me siguen? Yo voy bajando la temperatura, esto sería 0, ¿sí? 0 grados. Voy achicando para atrás, me voy para atrás en temperaturas negativas, me voy para atrás, me voy para atrás. Y llega un momento donde el volumen del gas se hace 0. ¿Tiene sentido que el volumen sea 0? O sea, ¿el gas no ocupa lugar? Esto es medio raro, ¿no? Como que uno va achicando, 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 porque la temperatura se va achicando hasta que al final el gas desapareció. En realidad, uno tiene que pensar que cuando uno comprime mucho un gas, va a pasar a otro estado que se llama estado líquido, no se asusten. No es que los gases desaparecen porque yo llevé hasta una temperatura muy baja. Cuando más lo enfrío tanto que desaparece y no existe más. No, no, no. Pasar a estado líquido. Entonces esto era como una prolongación ideal que hizo Lord Kelvin con lo que sucedía con los gases, ¿sí? Y se encontró con que todos esos puntos, como yo les mostré recién en el gráfico, se cortan acá en 273 grados bajo cero. Y ese punto se le llamó cero absoluto. Y resulta que es un límite del universo, ¿sí? A partir de este cero absoluto es que se hace la escala Kelvin. Es decir, es medio raro esto que voy a decir, pero no hay nada más frío, no existe nada más frío en el universo que ese valor. Es decir, no puede haber 2 millones de grados bajo cero, ¿sí? Aunque se sientan como frío que estamos a 2 millones de grados bajo cero, a veces pasa eso en Mar del Plata. En realidad no existe una temperatura por debajo de los 273 grados bajo cero. A eso le llamamos cero absoluto. De hecho, es un límite al cual se ha logrado apenas alcanzar. Es decir, no puedo llegar a enfriar algo y que esté a 273 grados bajo cero. ¿Sí? Puedo llegar muy cerca, 272,5, 272,6, etc. Algunos científicos dicen que lograron, en algunos reportes, que un pequeño grupo de átomos llegue a estar a 273 grados bajo cero. Pero lo han logrado así, como para una pequeña porción del espacio donde había 10, 20, 50 átomos, nada más. Y hay como una especie de límite del universo al cual no se puede llegar, ¿sí? Se puede llegar muy cerca. Si uno mide la temperatura en medio del espacio, digamos, donde no hay luz solar ni calor solar, y sí anda en 272, 272, y pico, ¿sí? Bajo cero. O sea, estamos en 0,5, 0,6 grados Kelvin. Es como que algo de calor hubiera, pero no hay nada por debajo de eso. O sea, el 0 Kelvin sería la ausencia total de energía calórica, ¿sí? La temperatura no es más que eso, es una escala relativa para medir la cantidad de energía calórica que posee algo. Entonces tenemos que pensar que el cero es la ausencia total de ese tipo de energía que llamamos energía calórica, ¿sí? Bueno, con esa escala de Kelvin es que se trabaja en la fórmula esta de P por B igual a NR por T, ¿sí? ¿Quedó claro eso entonces? Bueno, vamos a lo que sigue. Acá ya nos metemos en lo que es el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 tiene que ver precisamente con
hacer pasajes de unidades, ¿sí? Vamos a hacerlo así, así queda bien enfocado. Es decir, como bien acá en este machete que está acá, que es muy útil, siempre tienen que recurrir a él para tratar de sacar algún datito más, porque hay muchos comprimidos en un pequeño espacio. Eso es un verdadero machete. En ese primer ejercicio lo que hacemos es que queremos que ustedes hagan pasaje de unidades para entender que hay unidades más grandes que otras, ¿no? En cuanto a cómo uno las pasa a nivel numérico, cómo van cambiando esos números, ¿sí? Para realizar los pasajes tenemos que utilizar estos valores que están acá. Estos valores que están acá no son las equivalencias de una forma de medir la presión pasado a otra forma de medir la presión. Ustedes, por ejemplo, fíjense que cuando uno habla de una atmósfera, ¿sí? Uno habla de 1013 por 10 a la 5 pascales. Si yo te lo pasara a hectopascales, serían 1013, ¿sí? Hectopascales. Y ahí está la unidad con la que nos dicen en la radio la presión atmosférica, ¿sí? 1013 hectopascales es el valor que puede tener normalmente la atmósfera. Cuando decimos que uno está en una atmósfera de presión, sería que en la radio nos dicen que estamos a una presión atmosférica de 1013 hectopascales. Pequeño paréntesis, ¿qué significa que estemos a más o menos presión? ¿Para qué me sirve? ¿Voy a sentir más frío o menos frío? Si estoy a 1013 o si estoy a 1018, si estoy a 1000 hectopascales, ¿qué voy a sentir yo de diferente? Bueno, es un indicativo, la presión atmosférica, que por ejemplo nos indica si estamos cerca de que ocurra una tormenta o no. Cuando más baja la presión atmosférica, más posibilidades de que llueva o de que haya tormenta tenemos, ¿sí? Esto también va a depender, la presión atmosférica en general, de cuál es la temperatura ambiente. Como dijimos que la presión depende de la temperatura, si el aire está más frío, evidentemente al estar el aire más frío se va a estar como más apretado y va a ser más presión, ¿sí? Es decir, en invierno hay un poco más de presión atmosférica que en verano. En verano tiende a bajar, pero si invierno sea verano, si hay una determinada presión atmosférica y de repente empieza a bajar, eso se corresponde con que hay un fenómeno meteorológico que va a ocurrir en algún momento, que es la lluvia, ¿sí? Eso en cuanto a, para que entienda un poquito más cuando sube o que baja, o cuando nos dicen el reporte meteorológico que subió o que bajó, ¿qué puede ser que esté ocurriendo? Obviamente, no es que si baja de 1013 a 1012 ya estamos en tormenta, no, estamos hablando de que por ahí que baje a 1000 o a 900 y pico de hectopascales, ahí estamos en presencia de una tormenta, ¿sí? Bueno. Entonces, yo voy a dar acá un ejemplo de cómo se solucionaría alguno de estos pasajes. Cuando uno habla, por ejemplo, en el caso del primero, ¿sí? Esto sería el ejercicio, el primero de todos, ¿ven? Este que dice 24,3 pascales, pasarlo a hectopascales. Habíamos dicho que el pascal es como una unidad muy chiquitita y es pasarlo a una unidad más grande, como si fuera pasar de metros a kilómetros, ¿sí? Para que se ubiquen. O a hectómetros, para ser más precisos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo digo que 100 pascales son un hectopascal, ¿sí? Puedo plantear una regla de 3. Y todos estos ejercicios se hacen por regla de 3. Si 100 pascales son un pascal, 24,3 pascales, X. Y acá tenemos cómo aplicaríamos la fórmula. Ni hice la cuenta, pero esto sería hacer un 24,3 por 1 dividido 100. Y acá me da el resultado, ¿sí? Bueno. De la misma manera vamos a proceder para resolver todo lo demás. No quiero detenerme mucho en precisamente en mostrarle eso, porque es plantear toda regla de 3. Lo único que tiene que hacer uno es fijarse acá cuál es la equivalencia y plantear la regla de 3 en función de eso. Me parece que gastar tiempo del vivo para que ustedes vean eso sería mucho lío. En todo caso les va a pasar que, en algún caso les va a pasar que les están pidiendo que pasen, que yo, de atmósferas a hectopascales. Bueno, acá habrá un paso intermedio. ¿Cuál es? Y pasar de atmósfera a pascal, ¿sí? A pascal. Y después de pascal pasar a hectopascal. O sea, en lugar de hacer un pasaje de términos, harán, perdón, una regla de 3, harán dos reglas de 3, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que una atmósfera son 1 por 1,013 por S a la 5 pascales, ahora ya les enseñé la vez pasada a usar la calculadora con este tipo de cosas, así que no tienen que tener problemas, ¿sí? Esto, digamos, con esta equivalencia yo lo paso de atmósfera a pascal, y después, utilizando esta regla que yo les acabo de mostrar recién acá, que 100 pascales son un hectopascal, lo pasaría a hectopascales. O sea, en lugar de hacer una regla de 3, hago 2. Vamos al problema número 2. El problema número 2 ya es diferente, porque ya tiene que ver con la utilización o con la selección de fórmulas que tienen que ver con la presión, el volumen y la temperatura de los gases, ¿sí? Las unidades tenemos que ver qué nos van pidiendo para saber cuáles tenemos que utilizar, ¿sí?
Si el problema no dice nada respecto a cómo tienen que estar expresadas las unidades, me dicen, calcule la presión, y no me dice, calcule la presión en atmósferas, o no me dice, calcule la presión en milímetros de mercurio, en la unidad que me da el resultado de la presión, si lo que averiguo es presión, en ese resultado queda, mejor dicho, en esa unidad queda, no hay que cambiarla. Si me piden alguna unidad en particular, el último paso será, a partir de la unidad de presión que me dio, si no es el que me pidieron, hacer una regla de 3 más para hacer el pasaje según esto que estuvimos haciendo en el ejercicio 1. Bueno, entonces, el problema 2 dice, calcule el volumen ocupado, estoy hablando del problema número 2, ¿sí? Calcule el volumen ocupado a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión por estas tres cosas. Primero, 1 mol de nitrógeno, 0,3 moles de dióxido de carbono o 40 gramos de oxígeno. ¿Sí? De vuelta. Yo tengo una fórmula que es la que vi acá. Perdón. No tengo que cambiar de cámara. Tengo una manía de cambiar. La fórmula es esta. Presión por volumen es igual a número de moles por la constante de los gases por temperatura en Kelvin. O sea, P por B es igual a N por R por T. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es sustituir qué datos tengo en esta fórmula y luego de que hice esa sustitución me fijo a ver cuál es la incógnita. Ya sé que me están preguntando cuál es el volumen ocupado, o sea que sé que la incógnita siempre va a ser esta. Seguramente me van a dar este dato y estos demás y vemos qué pasa. Entonces voy a empezar sustituyendo. Para el caso A, presión, 1 atmósfera. Volumen es la incógnita. Cantidad de gas en moles, 1 mol. Constante de los gases es una constante. Y temperatura 273 grados Kelvin, porque me dice que son 0 grados centígrados. Acuérdense que para pasar de centígrado a Kelvin, simplemente al valor de centígrados le voy a sumar 273. Como es 0, 273 más 0, 273. ¿Cuánto me da esto? Mejor dicho, cuando tengo planteado todo esto, ¿sí? O sea, una atmósfera, volumen y todos los demás datos que están acá, me doy cuenta que la incógnita es el volumen, entonces presión, que está acá multiplicando volumen, va a pasar dividiendo acá abajo, a todo esto de acá. Y me queda así. Volumen es igual a 1 mol por 0,082 litro atmósfera grado Kelvin mol por 273 dividido 1. Ustedes dirán, ¿para qué lo pasó si va a dividir por 1? Pero bueno, es lo que me pide el problema. Cuando hago la cuenta me da esto. 22,386 litros. ¿Por qué me da litros? A ver, esta unidad atmósfera se tacha con esta. Este grado Kelvin se tacha con este. Esta unidad mol se tacha con esta. ¿Cuál me quedó? Litros. Entonces, el resultado me dan litros. ¿Tiene sentido que me den litros? Y litros es una unidad de volumen, ¿sí? Entonces, me da 22,386 litros. Más o menos esto quiere decir 22,4. ¿Por qué lo redondeé a 22,4? Si ustedes miran acá, y acá hay un dato que dice que el valor molar de los gases es 22,4 litros. Es decir, volumen molar es el volumen que ocupa un mol de cualquier sustancia en un estado gaseoso a PTN. ¿Qué será PTN? ¿Sí? PTN son unas condiciones, ¿sí? Que corresponden a lo que se denomina, PTN es una sigla que significa presión y temperatura normales. Presión normal es una atmósfera de presión. Temperatura normal es 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un gas, no importa cuál fuera, y tengo un mol de ese gas, o sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ese gas, no importa que sean moléculas chicas, medianas o grandes, tengo una cierta cantidad de moléculas, no importa de qué gas sean, si tengo esa cantidad de moléculas y las tengo a una atmósfera de presión y a 273 grados Kelvin, el volumen que va a ocupar siempre es el mismo. No importa que el gas sea dióxido de carbono, no sé, gas helio, oxígeno o gas nitrógeno, no importa cuál sea. Si tengo un mol a 273 grados Kelvin, ¿sí? Y a una atmósfera de presión, siempre va a ocupar 22,4 litros, que precisamente es el resultado que me da esto. Claro, si me dicen precisamente que tengo un mol a 273 grados Kelvin y a una presión de una atmósfera, me está dando PTN, o sea, condiciones de presión y temperatura que son normales, ¿sí?
22,3, el numerito exacto acá, por una cuestión de comas y de redondeos, da 22,386, o sea, más o menos 22,4 litros. O sea, el problema A era como para comprobar el volumen molar de los gases. En el caso del B no lo resolví, porque es lo mismo que el A, chicos. Lo que pasa es que los datos son diferentes. En lugar de decirme que tengo un mol de nitrógeno, me dice que tengo 0,3 moles de dióxido de carbono. El resto de los datos, temperatura y presión, son los mismos. O sea, sería aplicar de vuelta esta fórmula, ¿sí? Pasando presión para acá abajo, pero de vuelta, todos los datos los tengo que reemplazar. No me gasté en hacerlo precisamente por eso, porque es igual que el A, pero en lugar de poner acá 1, vamos a poner 0,3. Entonces es hacer lo mismo, pero con otra cuenta, ¿sí? Ahora, en el caso del C hay una diferencia. El C me dice que me dan 40 gramos de oxígeno. Para meter 40 gramos de oxígeno en esta fórmula, no hay lugar para meter 40 gramos de oxígeno. No es ni una presión, ni un volumen, ni un número de moles, ni una constante, ni una temperatura. Pero puedo transformarlo en este valor de esto. ¿Por qué? Porque 40 gramos de oxígeno lo puedo pasar a moles. ¿Cómo lo hago? Yo sé que 32 gramos de oxígeno son un mol. ¿Por qué digo que 32 gramos de oxígeno son un mol? Y acá tenemos que hacer memoria de lo que eran las primeras guías, ¿sí? Lo que era la guía número 1, guía número 2, donde hablamos del concepto de mol. Y habíamos dicho que el concepto de mol era el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. Como el oxígeno es oxígeno 2, tengo que tomar en cuenta que son entonces 2 átomos de oxígeno en la molécula. Si yo miro la tabla periódica, ¿sí? Y miro acá el oxígeno, ustedes lo pueden ver, acá bueno, lo ven ustedes como si fuera en espejo, lo ven al revés. Así que vamos a pasarlo a la cámara de atrás. Si ustedes miran acá el oxígeno, el átomo de oxígeno tiene una masa que es 16. Como tengo oxígeno 2, acá me lo dice en el... ahí está, 40 gramos de oxígeno, ¿sí? Ven que el oxígeno son 2 átomos que hay ahí de oxígeno. 40 gramos de oxígeno quiere decir que tengo que hacer 16 por 2. O sea, 32 gramos de oxígeno van a ser un mol. 40 gramos de oxígeno, X. Hago la cuenta y me da 1,25 moles. Ahora sí que tengo el valor de moles, en lugar de poner acá un mol, voy a poner 1,25 moles. Y la presión, ¿sí? ¿Cuál va a ser? La presión es la misma, una atmósfera. O sea, ¿qué fue lo que me cambió? Que en lugar de... En el caso 1 era un mol. En el caso 2 es 0,3 moles. Y en el caso 3 voy a pasar... En lugar de poner 1, voy a poner 1,25 moles. Es decir, lo único que cambió entre los tres problemas es el número de moles que voy a poner. Pero la fórmula siempre que estoy aplicando es la misma. Paso la presión dividiendo, ¿sí? La presión siempre va a ser una atmósfera y cambia que en lugar de un mol, en el primer caso es un mol, en el segundo caso es 0,3 moles, en el tercer caso es 1,25 moles. El resto de las condiciones o el resto de los valores con los que hago el cálculo es exactamente el mismo, ¿sí? Con eso terminamos el problema número 2. Vamos al problema número 3. El problema número 3 nos dice, calcular el volumen que ocuparán 0,08 moles de un gas si la presión es 0,25 atmósferas y la temperatura es 308 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, vamos a la primera... No tenía que cambiar de cámara. La primera parte, ¿sí? Sería, podríamos decirle sí, estamos hablando del problema 3. Si nos fijamos en cómo aplicamos el ítem 2A del problema anterior, de vuelta, estamos aplicando la misma forma de despejar, es decir, despejo volumen, y me da el resto de los datos. Me da el número de moles, ¿sí? La constante ya la tengo, me dio la temperatura y me dio la presión atmosférica. Cuando hago toda esta cuenta, de vuelta, tacho mol con mol, tacho atmósfera con atmósfera, tacho grado Kelvin con grado Kelvin. ¿En qué me da el volumen? Me dan litros. ¿Tiene sentido? Sí, me pide un volumen. Me da 8,082 litros. Si me fijo, ese problema, el problema número 3, tiene las respuestas. Y bueno, me dice que la respuesta es 8,1 litros. Sería
redondear 8,082 sería redondearlo a 8,1. Quiere decir que me dio bien. ¿Sí? La segunda parte me dice que cambió la temperatura, que no es más 308 grados Kelvin, sino que es 17,5 grados centígrados. ¡Ojo! Porque no son grados Kelvin esto. Entonces no puedo cambiar 308 y poner 17,5. Tengo que transformar este número, tengo que pasarlo a grados Kelvin. ¿Cómo lo transformo? 17,5 más 273 me da 290,5. Ahora sí, este valor es el que voy a poner en lugar de 308. Entonces vuelvo a hacer la misma cuenta, pero con otro detalle. Ahora no me piden volumen, me piden presión. Entonces, a ver. Tengo la hoja anterior. En la hoja anterior, fíjense que yo tengo acá la fórmula. Vamos a esperar que haga foco. Ahí. P por B es igual a N por R por T. Yo en los problemas anteriores, yo lo que había hecho era tomaba la P de presión y la pasaba dividiendo para acá. Entonces hacía N por R por T dividido P. Y me quedaba el volumen que era lo que yo calculaba. En este problema, en esta segunda parte, me pide que calcule presión. Entonces yo tendré que pasar este volumen para acá. Es decir, voy a hacer presión es igual a N por R por T dividido volumen. ¿Y el volumen qué volumen es? El que tengo que usar. El que calculé en el ítem anterior. Porque en el problema lo que me dice es, si la temperatura se redujese a 17,5 grados sin variar ni el número de moles ni el volumen. Es decir, que lo que yo calculé acá de volumen, ¿sí?, es lo que tengo que utilizar como dato para la segunda parte del problema. Es decir, me pide que cambie la temperatura, ya la cambié, el valor es este, y me pide que utilice como volumen el volumen que calculé en el ítem anterior, o sea, esto. Entonces, presión va a ser igual al número de moles, es el mismo que acá arriba, por la constante de los gases, la misma que acá arriba, por la presión, por la temperatura que me pidieron que utilizar ahora, que es esta, o sea, 17,5 más 273, dividido. ¿No se puede usar la fórmula condensada para la segunda parte? No. Si te referís a la fórmula condensada, esta, Jimena, no. Porque estamos hablando de digamos, en forma estricta podríamos decir que sí. Pero en realidad la idea es que ustedes siempre se acostumbren a manejar esta otra fórmula, que es la de presión P por B es igual a N por R por T. En forma estricta uno podría pensar que sí, porque como no cambió el número de moles ni nada, se podría utilizar, ¿sí? Pero en realidad no, lo mejor es que utilices esta otra fórmula de acá, porque es, digamos, la que siempre estás metiendo todos los datos que nosotros te dimos, ¿sí? O sea, seguramente da el mismo número, pero conviene más que uses esta. Entonces, considerando eso, despejo presión y me queda 0,08 moles por 0,082 litros atmósfera grado Kelvin mol por 290,5 grados Kelvin dividido 8 litros, ¿sí? Entonces, hago la cuenta y vuelvo a tachar todo como corresponde. Mol con mol. Litro con litro. Grado Kelvin con grado Kelvin. ¿En qué me queda el resultado? En atmósferas. ¿La presión se mide en atmósferas? Sí. Entonces el resultado 0,236 atmósferas, es el resultado correcto. Vamos a chequearlo. ¿Sí? Acá me dice que la respuesta es 0,24 atmósferas. ¿Sí? Acá el resultado que me dio es 0,236. Si lo redondeo, me da 0,24 atmósferas a dos decimales. ¿Sí? O sea que hasta acá vamos bien. Vamos coincidiendo con lo que dice la guía. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al problema número 4. El problema número 4 dice lo siguiente. Un cilindro de 60 litros, ¿sí?, como si fuera un tanque de GNC, contiene oxígeno a PTN. ¿Qué es PTN? Es presión y temperatura normal. Acuérdense de ese dato. Presión, 1 atmósfera. Temperatura, 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin. Eso me dice eso, nada más. Son dos datos. 60 litros, oxígeno a PTN. Calcule la masa de oxígeno contenida. Bueno, entonces, yo acá pasé los datos en limpio. El volumen es 60 litros. Me dice que estudia PTN. PTN, ¿qué es? Es 273 grados Kelvin de temperatura
y una atmósfera de presión. O sea, ya tengo tres datos. Tengo el dato de volumen, tengo el dato de temperatura, tengo el dato de presión. Me pregunta cuál es la masa de oxígeno. Si yo hago el despeje de la fórmula original, ¿sí? Recuerden que la original es presión por volumen es igual a N por R por T, ¿sí? Y a mí me piden que despeje esto. R y T los tengo que pasar dividiendo para este lado. Por eso la fórmula me queda así. R pasa dividiendo, temperatura pasa dividiendo, me queda despejado número de moles. Pero a mí no me pidieron número de moles, me pidieron masa. Sí, 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 está bien, está bien. Después vemos. Pero primero utilicemos ese dato porque es el único que vamos a poder relacionar después con la masa. Entonces pongo los datos del problema. Presión, una atmósfera. Volumen, 60 litros. Constante de los gases, ya la sabemos. Temperatura, era temperatura normal, o sea que son 273 grados Kelvin. 1 por 60 divido esto. ¿Cuánto me da? 2,68 moles. Bárbaro. ¿Ese es el resultado? No. No me pidieron cuántos moles hay, me pidieron cuántos gramos hay de oxígeno. Y entonces acá tengo que transformar estos moles, tengo que pasarlos a gramos. ¿Cómo los paso? Lo mismo que habíamos hecho en el otro problema, pero al revés. Un mol son 32 gramos. 2,68 moles, que es el resultado que me había dado acá. X, 2,68 por 32, divido 1. Tacho mol con mol, me quedan gramos. ¿Sí? 2,68 por 32 dividido 1, 85,76 gramos. Este es el resultado del problema. No sé si se habrán dado cuenta que estoy medio minucioso con el tema de las unidades. Bueno, ha pasado que dentro de los ejercicios que ustedes que les pedimos que nos han entregado, ustedes han tenido bastantes errores, muchos, de hacer un cálculo y ponerle cualquier unidad. Qué sé yo, pedir que me calculen gramos y me lo ponen en porcentaje. El resultado es 4%. Y yo te pedí, pero ¿cuántos gramos? El por ciento no es gramos. O directamente no ponían unidades, haciendo las cuentas sin usar unidades. No estamos trabajando con una matemática pura, sino que estamos haciendo, digamos, utilizando o revoleando magnitudes. Como yo le dije al principio de la charla de hoy, las magnitudes son cosas que uno mide y que tiene una unidad. Entonces la unidad es muy importante respetarla. Porque yo te digo, che, vos enfermera, andá a inyectarle 3 centímetros cúbicos. Le digo, ¿cuántos gramos le pongo? No, no, centímetros cúbicos. No es lo mismo centímetros cúbicos que gramos. ¿Sí? Porque puede ser que algo, digamos, tenga un volumen pequeño y pese mucho o al revés. Entonces, no podemos, digamos, mezclar las unidades. Tenemos que respetarlas y respetarlas muy bien. Y este es el método, lo que estoy mostrando un poquito más en detalle, es el método matemático para trabajar con las unidades junto con los números de una manera abstracta, pero que finalmente me termine dando la unidad que tiene que dar el problema como resultado, ¿sí? Bueno, ahora, dicho esto, seguimos con el problema número 5. El problema número 5 dice lo siguiente. Dice, para esterilización de material quirúrgico se ha cerrado el autoclave a 25 grados y la presión ambiente es de 1017 hectopascales. Si el sistema es termodinámicamente cerrado, calcula la presión interna cuando la temperatura alcanza los 120 grados. Bueno, vamos a explicar un poquitito un par de cosas. Primero, ¿alguien tiene idea de lo que es un autoclave? Calculo que por ahí algunos sí, pero la mayoría no. El autoclave es un sistema o una especie de olla a presión con la cual se esteriliza el material quirúrgico o material de laboratorio. Es decir, es una olla a presión que es como que mata todos las bacterias o los virus que pudiera haber ahí para obviamente para generar lo que se llama la condición de esterilidad del material que se está trabajando en el quirófano, en las prácticas médicas o en un laboratorio, ¿sí? ¿Cómo trabaja un autoclave? Trabaja, digamos, con un compartimiento donde uno pone un poco de agua en el fondo, ¿sí? Como si fuera un fondito de agua, un poquitito, un charquito de agua en el fondo. Va una reja, ¿sí? Para separar esa agua del material que uno quiere esterilizar. Se coloca el material, se coloca una tapa y esa tapa va totalmente sellada como si fuera con unas tuercas que la sujetan muy fuertemente, ¿sí? Para alguno quizá le recuerde esto el uso de un aparato en la cocina llamaba olla Marmicoc, se llama, no se llamaba, ¿sí? Que también es una olla que tiene como una tapa que se traba para cerrarla, ¿sí? El principio más o menos de funcionamiento sería el mismo.
Una vez que uno tiene todo el material que quiere esterilizar adentro de ese autoclave, lo que se hace es abajo del autoclave, abajo de esa olla, que tiene todo como un sistema con pies y un quemador, se enciende el fuego para que comience a calentarse el agua. ¿Sí? El agua se comienza a calentar y empieza a generar vapor. Ese vapor que está ahí adentro, primero hay como una válvula arriba del autoclave que va a estar abierta para que ese vapor desplace a todo el aire que hay ahí adentro. Una vez que solamente vemos que por la válvula ya no sale más aire, sino que sale un chorro de vapor, se cierra esa válvula. Claro, ahora tengo un sistema que está cerrado, que tiene un cierto volumen y que tiene una temperatura que está aumentando cada vez más. ¿Qué pasa con el gas que está ahí adentro? ¿Sí? Se está calentando. Y si el gas se calienta, ya habíamos dicho que hay una relación entre presión y temperatura. El volumen es constante. No se expande el autoclave, no es un globo, es una olla de hierro. Entonces, como estoy aumentando la temperatura, la presión en el interior del autoclave va a aumentar. Esa presión, con una temperatura que está aumentando cada vez más, ¿sí? Hace que el agua que está ahí adentro, que ya está como vapor, llegue a temperaturas que son superiores a los 100 grados centígrados. Es decir, cuando yo pongo una olla a calentar y a hervir, la olla, por más que esté hirviendo con todo, si yo mido con un termómetro, el agua de dentro está a 100 grados. Entonces yo quiero calentar el agua a 100 grados, no, se va a transformar en vapor, se me va a ir de la olla y no voy a tener más agua. O sea, no puedo tener agua a más de esa temperatura, ¿sí? Se transformaría ya en vapor, que es vapor de agua, pero bueno, ya está en otro estado de agregación, no está en estado líquido. Acá lo que hago precisamente es trabajar con vapor. Y el vapor sí lo puedo tener a más de 100 grados. Y ese vapor ahora sí, con su temperatura, con su calor, va a esterilizar, o sea, va a matar virus, bacterias, todo tipo de entidad que haya ahí adentro, va a trabajar sobre los componentes químicos que tienen esos seres vivos, esas entidades, y los va a destrozar, los va a hacer puré, tal que no hay posibilidad que después se desarrolle las bacterias que estaban ahí previamente, ¿sí? Es decir, yo metí un material que estaba altamente contaminado y luego el proceso del autoclave sale con la contaminación, o sea, las bacterias están pero muertas, están totalmente deshechas y no tienen posibilidad de desarrollar ningún tipo de patología en alguien que tome contacto con eso, ¿sí? Entonces, imagínense, si voy a trabajar con material que es para operar o para hacer una curación, necesito que esté en esas condiciones. Este problema apunta precisamente al trabajo de un autoclave para que veamos qué pasa con la presión, la temperatura y todo eso, ¿sí? Acá no me dan como dato ni el número de mol ni nada por el estilo. Entonces no voy a trabajar con la fórmula P por B es igual a NRT. Sino que directamente voy a trabajar, alguien me había preguntado hoy por la otra fórmula, por la fórmula condensada, voy a trabajar directamente con esta fórmula de acá. Presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2. Entonces volvemos a leer el problema. Para la estilización del material quirúrgico se ha cerrado el autoclave a 25 grados y a presión ambiente, 1017 hectopascales. Si el sistema es termodinámicamente cerrado, calcule la presión interna cuando la temperatura alcanza los 120 grados, que es la temperatura de esterilización, ¿sí? Entonces me dicen, ¿qué me dan como dato? La presión 1, 1017, la presión inicial. La temperatura inicial, 25 grados. Me preguntaron precisamente la presión a la que alcanza el sistema cuando la temperatura alcanza los 120 grados. O sea, me dan presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Pero la fórmula tiene un componente más, el volumen. Pero el volumen 1 y el volumen 2 son iguales. Es decir, el autoclave no cambia su volumen cuando yo lo caliento. Es de hierro o es de hierro y bronce. No va a cambiar su tamaño. Entonces, directamente, como el volumen 1 y el volumen 2 son iguales, no los considero para la fórmula. Es como que los saco, los anulo, no los uso. ¿Sí? Podríamos decir incluso que los tacho, porque volumen 1, multiplicar a ambos lados del signo igual por un número que es igual, es como que no influye en la cuenta. Entonces lo saco del medio. No me interesa el tamaño del autoclave. ¿Sí? Fíjense que de hecho no me dieron el volumen del autoclave. Me dieron directamente una presión y temperatura inicial y una temperatura final. P1, T1, P2 es la incógnita, T2. Entonces hago el despeje. Paso T2 para acá multiplicando y me queda así. Presión 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1. Otro detalle. En esta fórmula no necesito trabajar con grados Kelvin. Puedo trabajar, mientras T1 y T2 tengo la misma escala, no puedo acá poner centígrado, acá Kelvin, o acá centígrado, acá Fahrenheit, o alguna otra cosa. No, la misma escala de temperatura, ¿sí? Me queda muy poquitito, así que resuelvo esto y ya estamos.
hago la cuenta esta y el resultado que me da finalmente, no le hice la cuenta. Hacen esta cuenta y finalmente le va a dar cuál es la presión en la segunda parte. Me está diciendo que me quedan 20 segundos del día del vivo, menos todavía, así que seguimos el día de mañana con los problemas que faltan. Un saludo a todos, ¿sí? Y ahora dejo todo grabado.